Yepa, yepa, yepa. Yepa, 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 yepa. Los conflictos de América Latina hacen que muchos de sus empresarios y de sus líderes tengan que salir del país por una u otra razón. Crisis económicas, persecuciones políticas, cambios en los gobiernos, problemas de seguridad, amenazas terroristas, de secuestro o simplemente inestabilidad jurídica hacen que muchos empresarios y líderes empresariales de América Latina tengan que irse a otros países. Florida, en Estados Unidos, y Estados Unidos en general, es uno de los destinos preferidos por estos empresarios que se asilan a la brava o voluntariamente en este país y que dejan de aportarle a Latinoamérica toda su experiencia y su conocimiento y que muchas veces se llevan también su capital por la falta de condiciones y de garantías para desplegar su productividad en América Latina. Este es el tema de reportajes durante las próximas semanas. Bienvenidos. Hay varios motivos. El principal es el tema de seguridad, ¿no? La inseguridad de los empresarios en países como México, países como los centroamericanos, la propia región andina, donde la misma inseguridad ciudadana, digamos, que de alguna manera enfoca de manera muy particular a empresarios, ya sea por sus fortunas o porque gente percibe que tienen muchas fortunas, entonces han sido muy vulnerables a secuestros, a distintas formas de criminalidad, que ha obligado a muchos digamos, a buscar refugio para sus familias, aunque de una u otra manera continúen sus negocios vigentes en sus países de origen. Eso pasa mucho con empresarios mexicanos, pasa mucho con empresarios colombianos, ahora con empresarios de países como Venezuela, pero ese es un motivo que ha sido muy importante. El otro obviamente son cuestiones políticas, ¿no? que curiosamente, o al menos históricamente, los empresarios no salían de sus países por motivos políticos. Hoy, con la nueva ola, digamos, de izquierda en América Latina, algunos países, Bolivia y Venezuela en particular, tenemos una migración bien interesante de empresarios que, igual que los anteriores, los que se escapan por seguridad, mantienen negocios en sus países, pero ellos viven acá en parte porque están amenazados judicialmente en sus países. Fundé el Grupo Empresarial Fernández. Empezó con Transporte Fercón, Talleres Fercón, Referca, que es la empresa matriz, que es una comercializadora de productos de construcción, especialmente en la parte de cemento. Éramos los mayores distribuidores de cemento a nivel nacional en Venezuela. Aproximadamente llegamos a comercializar más de 3,5 millones de sacos anuales. Hicimos también una planta de procesamiento de cal, una planta de procesamiento de pegamento para baldosas, pego. En el área educativa todavía creo que tengo unas acciones en el Colegio La Fe, que es Consorcio Educativo Integral en Valencia, centros de comunicaciones, distribución de cauchos a nivel nacional y también la parte de repuestos. Esas fueron varias de las áreas en las cuales pues, estuve desarrollando. Los cuatro hermanos los traje pues adentro del Grupo Empresarial Fernández. Gracias a Dios, mi ausencia de Venezuela, ellos están todavía, los tres hermanos, tratando de sacar la empresa adelante, aun con una situación bastante difícil por las circunstancias políticas que está viviendo el país. Like this.
todos vienen por su propia voluntad. Hay unos que tienen que salir huyendo de injusticias o de la misma justicia, hay que decirlo así. Pero creo que la primera ventaja es el idioma. Cuando estos señores llegan aquí a invertir, por más de que puedan hablar en inglés, se sienten más a gusto hablando en español con una persona que les ayude a invertir en bienes raíces, que les ayude a abrir cuentas y a guiarlos en el mundo de las inversiones de Estados Unidos. Creo que esa es la... Y lo otro es que no se sienten tan marginados como podría ser en otro país, no se sienten tan anónimos, porque tienen algo en común con los demás latinoamericanos, y esta no es una ciudad que discrimine, porque no hay manera de discriminar, está lleno de hispanos y no hay americanos como en California que están discriminando al hispano que llega a hacer nuevos negocios y abrir nuevas sociedades o inversiones. Implica dos cosas, implica una fuga de capitales, por supuesto, una fuga de capitales muy importante, y no estamos hablando de cifras insignificantes, estamos hablando de cifras mayores, y estamos hablando de poblaciones que han venido a Estados Unidos en particular, pero también a otros países, se han establecido y han invertido en los países que los han acogido, ¿no? Si bien mantienen parte de sus negocios en sus países de origen. Y la otra cosa obviamente es más el talento empresarial que se está fugando, ¿no? Un talento empresarial que se ve amenazado por los cambios en las reglas de juego, que no sienten que pueden invertir, etc. Pero sobre todo gente que al ser expulsados de una u otra forma de sus países, están prestando ese talento empresarial, y vemos una cantidad de esos pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios que están ahora obviamente construyendo sus empresas en los países que los están recibiendo. Bueno, no estamos, mejor dicho, seguimos ligados en el sentido que tenemos muchísimas empresas en el país que funcionan, y uno tiene que está vinculado en ese sentido. De verdad, lo que me da tristeza es que podríamos estar dando mucho más trabajo de lo que damos en este momento, creando nuevas empresas y creando nuevas fuentes de trabajo que no las estamos haciendo como deberíamos, ¿no? Al estar yo afuera, mi hermano no se puede dedicar a todo, y desafortunadamente es un problema en que uno no puede crecer como debería crecer. Yo creo que es importante, aunque no creo que sea tan cuantiosa como la importación de capitales que se está produciendo por cuenta de las famosas remesas de los latinoamericanos que están viviendo en Estados Unidos y en Europa, y que en el caso de Estados Unidos pasan de 45.000 millones de dólares al año. Yo no creo que esta fuga de capitales pase de este nivel de 45.000. Lo noto porque obviamente hay unos flujos de entrada y de salida, ¿no? Pues pierde todas las ideas buenas que tienen para invertir en sus países de origen, porque las están aplicando acá para otro mercado que no veo la manera como pueda reportar algunas ganancias a los países de donde ellos vienen. Jolene usage got rampant and out of control. The fix it was work, all the money and gold. The anesthetic for her problem in a singular dose. And without it, she was doubting she would ever be whole. The amount she used to take would just make her feel cold. It wasn't enough now, what she needed was more. It had been a long time since she got en la decisión del gobierno de no dar marcha atrás a las medidas que buscan estabilizar la economía del país. Los enfrentamientos con la fuerza pública han dejado hasta... Es que, mira, nosotros los politólogos y gran parte de los que hemos escrito sobre estos temas, siempre hablamos más o menos un lenguaje economicista, digamos, ¿no? Donde hablamos mucho de que la democracia se consolida cuando tienes una situación donde tienes estabilidad en las reglas del juego, por una parte, ¿no? Y tienes básicamente una incertidumbre en los resultados, ¿no? El caso concreto son elecciones, por ejemplo. Tú quieres saber que las elecciones, que las elecciones tienen unas reglas para todos, que son comunes y que todos las obedecen. Pero lo que tú no quieres en un proceso electoral es que
se sepa quién va a ganar, ¿no? El gran problema de la democracia y la empresa privada es precisamente eso, que de alguna manera la democracia promete estabilidad de reglas, pero lo que hemos tenido, como mencionaba en el caso especialmente del Ecuador, pero también lo vemos ahora, cambios de reglas, donde las reglas, especialmente para el juego económico, son modificadas de manera continua. No solo las reglas políticas, pero las reglas para el juego económico. Un empresario necesita apostar a largo plazo. Un empresario necesita poder apostar más allá de 3 o 6 meses o un año, ¿no? Para no solo poder invertir y medir si le conviene o no conviene estar en un país. Pero si le cambian las reglas de juego de manera tan rápida, es imposible pues tener cierta certeza de que va a poder tener, si bien uno sabe al final que va a perder o va a perder un poco, o va a ganar bien, o va a ganar mucho, todo eso depende de la estabilidad de las reglas. Una de las cosas que el autoritarismo promete es no la incertidumbre de los resultados, pero la certeza, ¿no? Y esa era la apuesta de los empresarios en los años 70, en los años 60. Ellos pensaban que al apoyar a gobiernos militares o a dictaduras, que ellos podían garantizar sus inversiones. Pues resulta que al final los militares también modificaban las reglas y no garantizaban resultados. La democracia por lo menos te daba esa pequeña esperanza de que con reglas estables y resultados inciertos uno podía tener mejor posibilidad. El problema que ha sucedido ahora y en gran parte de los países de América Latina con esta inestabilidad institucional es que la mayoría de los empresarios que se han visto en estas situaciones, que han perdido grandes cantidades de dinero en muchos casos, ven particularmente en Estados Unidos o quizás en países un poquito más estables, la posibilidad de recuperar las ganancias que habían tenido en su momento, ¿no? Pero definitivamente lo que pasa en países donde las reglas son modificadas de manera constante, ellos simplemente no pueden continuar operando de manera rentable, ¿no? La impresión que tengo es que el que se quedó acá ya no quiere volver, ya perdió la esperanza. Por ejemplo, en el caso de colombianos he escuchado muchos de ellos que dicen que todavía falta mucho por hacer en el país y algunos que lo han perdido porque lo intentaron varias veces volviendo o invirtiendo y volvieron con el problema de secuestros o de cualquier otro problema y han decidido quedarse acá. Pero, insisto, varios de ellos son personas que continúan con raíces en sus países y que su estructura económica básica está porque los negocios en esos países continúan funcionando. O sea, que no se puede generalizar, hay muchas tendencias en ese sentido. El futuro siempre es el mismo, en el sentido que el único que puede hacer crecer el país somos los ecuatorianos, porque los extranjeros no van a ir al Ecuador, casualmente porque ellos ven la noticia, ellos ven esta información, ellos ven el informe del Estado americano que dice que hay inseguridad política, inseguridad legal, y ellos nunca van a ir, para eso van a países estables donde no tienen esos problemas. Los únicos que podemos hacer patria somos los ecuatorianos mismos, que estamos ahí metidos y estamos dispuestos a seguir invirtiendo en nuestro país. ¿Qué garantía tiene el Ecuador en manos de este grupo de golpistas que no tienen ni la preparación? Se debe mucho a la inestabilidad de las instituciones, al hecho de que son instituciones en pleno proceso de construcción. Se debe a unas clases políticas que piensan, obviamente, que pueden refundar el país, que pueden cambiar las leyes en su semejanza. Y muchos de ellos piensan o han pensado que van a estar gobernando esos países por décadas en el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, que piensa que va a ser presidente hasta el 2030. El mismo Evo Morales ahora habla de un plan de gobierno hasta, ojalá, muchísimos años, ¿no? Es decir, se piensa en modificar las reglas para satisfacer los intereses del político o grupo político que esté en control en ese momento.
Y eso obviamente, visto desde el punto de vista de la inversión, del inversor privado en particular, uno quiere poder apostar a una estabilidad de las reglas más allá de simplemente un periodo gubernamental. De la misma manera que los que han estudiado la democracia en América Latina hablan mucho de políticas de Estado, porque gran parte de lo que pasa en el ámbito económico también pasa en el ámbito político. Se toma una decisión, el gobierno de un presidente toma una decisión, el presidente que lo sigue modifica todo lo que hizo el anterior simplemente porque lo hizo el anterior, no porque tiene una lógica consecuente con la dirección en la que debería tomar el país. Entonces esta constante modificación de reglas no es pues muy propicia para la inversión, no es muy propicia para los empresarios. Y entonces, y por eso los empresarios generalmente buscan lugares donde de alguna manera pueden tener reglas estables, si bien los resultados no les sean tan favorables. En la parte política yo veo una situación bastante difícil porque no hay los elementos que puedan permitir el que haya un desarrollo político abierto, transparente y en paz. Chávez no da esa oportunidad. Eso tiene una connotación con la economía nacional. ¿Por qué? Porque Chávez sabe que no puede dejar florecer mucho la economía en manos privadas, porque de una u otra forma eso le causa problemas. Y por eso es que él ha tratado de centralizar todo y de crear un control por parte del Estado, cosa que no ha podido por su incapacidad y su ineficiencia y la gran corrupción que existe. Pero a la vez, pensar hoy en día que en Venezuela hay oportunidad de desarrollo empresarial, no lo veo. Y no lo veo con Chávez, y al tiempo que pasa, cada día lo veo más reducido. Pues desde aquí lo que se ve, cada vez que hay reuniones de convenciones de la OEA, el gran consuelo de los Estados Unidos, siempre lo incluyo en el discurso, es que hace 30 años eran pocas las democracias que había en América Latina. Es el consuelo que se ha ido perpetuando y que parece que no va a haber más, siempre mirando hacia atrás, bueno, dándonos el consuelo. Bueno, no había democracias, había dictaduras, pero estas que hay ahora no garantizan muchas cosas y están abriéndole paso a unos gobiernos populares y demagógicos que no pueden garantizar la estabilidad de un inversionista y todo eso. O sea que la imagen, yo creo que se ve desde acá, es que están aseguradas algunas cosas, pero otras son muy inciertas, sobre todo en la estructura política de estos países. Que nos permitieran consolidar la paz en nuestro país. En Caracas no logramos controlar el poder. ¡Levántate para decir no al atraco del milenio! Y la crítica que se le hace precisamente a procesos electorales caros, al contrato de individuos, no, a consultores caros, etc. Toda campaña política es carísima. Financiar una campaña política es carísimo. Financiar un partido político es carísimo. Y por eso en todos los países vemos los que tienen dinero ganan elecciones. Esa es una realidad. En muchos de los países que vemos ahora, donde los partidos estos tradicionales que ganaban en base a mejor organización, a mejor financiamiento, etc., cuando esos partidos desaparecen y sus financiadores también desaparecen, pues obviamente tenemos una situación. Pero Sánchez de Lozada no es común en América Latina, ¿no? Hay muchos grandes empresarios en Colombia, hasta en países como República Dominicana, grandes empresarios que financian partidos y procesos electorales, que no se han ido de los países. Y que lo curioso es que financian, ¿no?, con la expectativa de que el gobierno va a aprobar leyes, el nuevo gobierno, que van a favorecer a los empresarios. Pero muchas veces hemos encontrado también realidades en las que empresarios que llegan a financiar ciertas campañas se encuentran que los mismos candidatos que ellos financiaron han aprobado leyes que no les convienen y pasan a la oposición, ¿no?
Right after it starved all the wideness and the crazy shit that jumped off the issues that jumped up when Jolene lied. Hay dos escuelas de pensamiento. Una que es la que viene un empresario, un gran empresario venezolano, por ejemplo, con una fortuna, luego de haberla gastado, tiene que retornar a su país de origen, o un empresario colombiano, por ejemplo. Pero esos son empresarios, digamos, yo creo que esa es la excepción a la regla. Muchos de ellos que han venido con capital significativo, más bien encuentran un ambiente muy abierto y encuentran la posibilidad de trabajar y de invertir y de crecer sus empresas, o bien entrar en negocios con nacionales de otros países que se han visto en la misma situación. Yo creo que le aporta mucha creatividad. Me parece que el empresario latinoamericano y algún tipo de empresario, como el caso del empresario colombiano, quizás que es el que más conozco, de alguna manera le da una gran creatividad, le aporta una gran creatividad al desarrollo de negocios tradicionales o de nuevos negocios en Estados Unidos. Supongo también que de alguna forma estos empresarios venden inversiones, esto se ha constatado especialmente en el sector de la finca raíz, inversiones inmobiliarias, por ejemplo, que son compradas por inversionistas latinoamericanos, como una forma, digamos, de establecer una conexión. Right after it starved all the wideness and the crazy shit that jumped off the issues that jumped up when Jolene lied at it, and the way she always was hiding it to herself and others denying it, even after the doctors in order to stop because it was robbing her soul and she died it, but she cursed them all in their holiness, called them frauds, practicing loneliness, so she lay in the bed, smoke filling her head, curled up with a little ball of loneliness, even tried to pick... Bueno, siempre lo ha sido, o sea, lo ha sido probablemente desde los años 60, cuando llegó básicamente toda la clase empresarial de Cuba, ¿no? Ya, y ahí es el primer caso de una masiva migración latinoamericana que llegaba a la Florida. Pero obviamente en ese entonces el idioma no era tan atractivo. Hoy, justamente por lo que se ha construido en la Florida, el idioma es muy atractivo. El clima es muy atractivo. El hecho de que hay más de 200 vuelos, ¿no?, diarios a América Latina, ¿no?, de diferentes aerolíneas. El hecho de que por ejemplo, si uno se fija en los distintos barrios de Miami, uno puede tener pues una casa en realidad por una inversión relativamente pequeña, ¿no? Acá la inversión en finca raíz ha sido enorme, y esa inversión en finca raíz, especialmente por el contexto en el que vive la región del sur de la Florida, se ha convertido en una inversión enorme para inversores latinoamericanos. El boom de la finca raíz en el sur de la Florida ha sido latinoamericano, y eso genera en sí otra ola de atracción. Vienen empresarios mexicanos, cada vez más empresarios, obviamente, como te dije, colombianos, pero es una combinación de factores. Es una economía que funciona muy bien para ellos, ofrece un paquete de incentivos, como podríamos decir, ¿no?, que favorece a cada empresario, porque puede tener a su familia acá, viajar a Bogotá en 3 horas, puede tener a su familia acá, viajar a la Ciudad de México en 2 horas, ¿no?, 2 horas y media, ¿no? Entonces, es una combinación de cosas, y precisamente por eso Miami, yo no sé si será la capital, definitivamente es el aeropuerto de las Américas. Yo pienso que por varios factores, me parece que uno sin duda claro es el factor del idioma. La verdad es que la Florida es una comunidad bilingüe, y seguramente esto facilitará mucho la tarea de los empresarios. Pero además hay unas razones de proximidad geográfica, hay unas razones de idiosincrasia caribe que de alguna forma hacen más propicia la acción de los empresarios en la Florida, y seguramente habrá también algunas facilidades de inversión en algunos sectores, como este sector inmobiliario, que les facilita que la puerta de entrada a los Estados Unidos sea por Miami. Florida tiene una ventaja, que cuando hay tiempo de crisis en América Latina, hay bonanza acá. Y cuando hay bonanza en América Latina también, porque siempre se está pensando en la Florida como un lugar de inversión donde hay estabilidad. Y claro que le aportan
inversiones en inmobiliarias, nuevas sociedades que se crean, proyectos que se traen ellos, que muchos de ellos fracasan, pero hay siempre un capital moviéndose para nuevas empresas, para satisfacer necesidades de los hispanos. Pero hay una cosa muy importante, no se desvinculan totalmente, a menos que sea una cosa política, pero no se desvinculan totalmente de su país, continúan con algunas inversiones y creo que el colchón de las inversiones que hacen acá es producto de que todavía continúa una dinámica de negocios con sus países de origen. Fui fundador de aproximadamente unas 17 empresas. Chávez para mí primero es un hombre de un resentimiento social muy profundo, quizá por su formación de niñez, y lo otro es que tiene un problema de enfermedad de poder. Mi vida cambió completamente. Yo tenía una estabilidad económica, social, familiar. En estos momentos adolezco de las tres cosas. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Plus mort que vif, plus mort que vif. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette garce. Pas plus que